respecto al que es, básicamente el área de ciencia de datos, métodos computacionales, el cual ya él desempeña desde hace un buen tiempo, y nos estará ilustrando justamente desde hoy, empezando a las 4:15 hasta a las 6:15 aproximadamente. Ya podría empezar, dice doctor. Ok. Voy por favor, no sé si están observando en la pantalla la presentación. Sí, se observa. Ok. Bueno, el título de la ponencia estaba, bueno, marcado dentro de inteligencia artificial, ciencia de datos, y las líneas de investigación que se pueden dar en matemáticas, básicamente más que en física, ¿no? En física ya creo que en alguna oportunidad ya había hablado al respecto, pero matemática y física, desde mi punto de vista, pues tienen mucho en común. O sea, es básicamente nuestro lenguaje, ¿no? La física es la matemática, sí. Bueno, inteligencia artificial. Eh, Hay la idea de que si uno quiere entender algo, ¿cierto? Como el cerebro humano, un dispositivo complejo, pues lo que tenemos que hacer es construir uno sintético, o sea, artificial, y tratar de, digamos, de construir lo mejor posible, ¿no? O sea, imitar, digamos así. Entonces, comprender un dispositivo complejo como el cerebro requiere entonces tener en cuenta las limitaciones prácticas y éticas que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, la tecnología actual, la construcción de un cerebro humano funcional, digamos que es una cosa colosal, ya que está más allá de nuestras capacidades tecnológicas en la actualidad, a pesar del gran avance que hemos tenido en los últimos 10, 15 años. Recordemos que el cerebro humano es extremadamente complejo, más o menos del orden de 90.000 millones de neuronas, las cuales están interconectadas. Y lo que hace que replicar en su totalidad sea un desafío pues colosal. Ahora, desde el punto de vista ético, la construcción de un cerebro humano plantea la preocupación, ¿no? Especialmente en términos de crear una conciencia y la posibilidad de tratar una entidad artificial o sintética como si fuese una persona real. Eh, pero lo más importante, digamos, la inteligencia artificial es pues básicamente el de poder diseñar, como acá está mencionando, algoritmos que puedan realizar una toma de decisiones automatizada basada en datos cuya naturaleza o estado esté en una condición de incertidumbre. Recordemos que la inteligencia artificial, o sea, no se, digamos, su preocupación no está en las, ¿cómo se llama? En el conjunto de datos que nos puedan indicar de una manera clara las condiciones de un sistema. Cuando ese conjunto de datos no nos da luces de la situación, ¿cierto? O es difícil de ver algún patrón, entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial. Por eso se pone basada en datos en condiciones de incertidumbre. Ahora bien, una cosa muy importante, la inteligencia artificial requiere de un enfoque interdisciplinario. Entonces, porque comprender el cerebro humano requiere un enfoque
que involucre a científicos de diversas áreas. Por un lado, la neurobiología, la psicología, la filosofía de la mente, ¿no? Y por otro lado está física, matemáticas, estadística, computación, y todos aterrizan dentro de ese campo que llamamos inteligencia artificial. Entonces, cada uno de estos campos puede proporcionar una información valiosa sobre diferentes aspectos de la mente humana. Entonces, recordemos que el objetivo de la investigación, por ejemplo, en neurociencia, que tiene que ver con el estudio del cerebro, y las ciencias cognitivas, es comprender cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona con la mente y la conciencia. Entonces, recordemos entonces que nosotros vamos a tratar de imitar esa funcionalidad, pero de manera artificial. O sea, podemos resumir esta parte que mientras que la idea de construir un cerebro humano puede ser, digamos, atractiva desde el punto de vista teórico, existen entonces, recordemos, limitaciones prácticas y éticas que deben tenerse en cuenta. Ya se habló. La investigación científica y la colaboración interdisciplinaria es muy importante para poder avanzar en digamos, en este viaje, ¿no? A poder entender el objeto más escurridizo, digamos así, del conocimiento humano, ¿no? Que es el propio cerebro que nosotros tenemos. Haciendo historia, entonces, ojo, desde la era de la civilización, los humanos fabrican máquinas para reducir el trabajo físico, básicamente. Entonces, la invención de herramientas, desde tiempos prehistóricos, los seres humanos comenzaron a crear herramientas simples a partir de piedra, madera y otros materiales. Estas herramientas se utilizaron para recolectar, cazar y probablemente construir cavernas en una primera instancia, refugios, luego casas, lo que redujo la necesidad de un esfuerzo físico extremo. La invención de la agricultura, por ejemplo, es otro hito histórico, porque es esta parte de la historia nuestra, implica la domesticación de plantas y animales. Permitió entonces a nosotros cultivar nuestros alimentos, criar ganado, y fíjense, esto disminuye, digamos, en aquellas épocas la dependencia de la caza y la recolección. Y eso nos ha permitido, digamos, tener más tiempo para otras actividades. Luego, otro hito histórico es la Revolución Industrial, uno de los momentos más destacados en la historia de la creación de máquinas para reducir el trabajo físico fue la Revolución Industrial, ¿cierto? En el siglo XVIII, la introducción de la máquina impulsada por vapor transformó drásticamente lo que es la producción y la manufactura. Las fábricas, las máquinas reemplazaron muchas tareas manuales, ¿cierto? Y luego viene la automatización moderna, ¿no? O sea, en la era moderna, la automatización y la tecnología han seguido reduciendo más todavía la necesidad de trabajo físico en una variedad de industrias. Las máquinas y los sistemas automatizados se utilizan en la fabricación, en el transporte, o sea, logística, la agricultura y muchas otras áreas para realizar tareas que se repiten y que son muy laboriosas. La robótica luego viene y la tecnología digital han llevado la automatización a un nivel superior. Los robots industriales, los sistemas de inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas que están apareciendo son capaces de realizar tareas más complejas y variadas.
liberando aún más a los seres humanos de trabajos físicamente agotadores. Entonces, a lo largo de la historia hemos visto entonces que los seres humanos, ¿cierto? Han sido o han venido innovando, digamos, en la creación de máquinas y tecnologías para reducir el trabajo físico y mejorar la eficiencia, ¿no? Esta tendencia ha tenido un impacto grande en la forma en que vivimos y trabajamos y continúa evolucionando con los avances tecnológicos actuales. Veamos entonces lo que se conoce hasta ahora sobre inteligencia artificial. Se dice entonces que los sistemas de inteligencia artificial, ojos, son programas o sistemas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Ojo, no mucha, pero requieren. Estas tareas, ¿ok? Estas tareas incluyen el procesamiento, por ejemplo, del lenguaje natural, la toma de decisiones, aprendizaje, la percepción visual, ¿cierto? La resolución de problemas y así muchos otros problemas que nosotros pues afrontamos día a día. Los sistemas de inteligencia artificial se clasifican por su capacidad para imitar el comportamiento humano. O sea, básicamente vamos a reducir al cerebro humano. Entonces, digamos, cuán bueno es la imitación que hemos construido. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener 3 estadios de la inteligencia artificial. Una es la inteligencia artificial estrecha, así se conoce, o simplemente ANI, de sus siglas en inglés. Esa se refiere entonces a lo que pues actualmente nosotros conocemos, ¿no? De los algoritmos que se han construido para hacer tareas de una manera muy eficiente, pero que todavía no alcanzan, ¿cierto?, el nivel cognitivo de un cerebro humano. El siguiente estadio vendría a ser la inteligencia general artificial, o inteligencia artificial general, ¿cierto? O también inteligencia artificial fuerte. Se supone que en este estadio una máquina o un conjunto de algoritmos alcanzan el nivel de inteligencia de un ser humano. Eso quiere decir que si conversamos con un chatbot, ¿cierto? Nosotros no seríamos capaces de poder diferenciar si se trata de una máquina o de una persona. ¿Sí? Entonces, este es nuestro próximo objetivo, que probablemente se alcance, probablemente una década o 2 décadas, dependiendo del avance también. No es una cuestión que tiene una fecha, pero sí, digamos que todas las empresas que han invertido en inteligencia artificial están con la mira, ¿no? Entonces ya tenemos los primeros prototipos como ChatGPT y sus variantes, ¿ok? Entonces, pronto en el sentido en que para ustedes en 5 o 10 años se logre pues, llegar de repente a este nivel. Y finalmente tendríamos el tercer estadio, la superinteligencia artificial. Se supone que a este nivel, máquinas, ¿no? O sea, el conjunto de algoritmos, ya han superado el intelecto humano. Entonces, obviamente, esto es más adelante. Ahora nos centraremos básicamente a lo que significa
en estos momentos lo que es la inteligencia artificial. Recordemos que los sistemas de inteligencia artificial se basan en algoritmos y modelos, ¿okay? Matemáticos, obviamente, que les permiten aprender y mejorar su rendimiento a medida que procesan datos y experiencias. Aquí vamos a hacer, vamos a mencionar no todos los subcomponentes, digamos así, pero en parte vamos a ir nombrando, ¿no? Inteligencia artificial, entonces todo es un conjunto universal. Ese conjunto universal va a estar compuesta básicamente por el aprendizaje automático, ¿ok? El aprendizaje automático que podemos englobar como sistemas, llamar sistemas de aprendizaje automático, que en el argot, ¿cierto? Es conocido, bueno, en español se les dice ya machine learning, ¿cierto? Que es lo mismo. Y estos sistemas permiten que las máquinas mejoren su rendimiento en una tarea específica, ¿okay? Una tarea específica a través de la experiencia. Utilizan algoritmos para analizar datos y detectar patrones, lo que les permite ajustar sus acciones y las respuestas en función de las entradas. Ojo. Entonces, el aprendizaje automático se puede subdividir en varias categorías, como aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo. Y de ahí sigue otra serie de subdivisiones. Luego tenemos el aprendizaje profundo, que básicamente está inventado en redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales, ojos, son modelos de inteligencia artificial inspirados en la estructura y función del cerebro humano, que hablamos al inicio. Estas redes están compuestas por unidades que van a estar conectadas unas con otras, llamadas neuronas artificiales, y se utilizan en tareas de procesamiento de imágenes, reconocimiento de voz, traducción automática y muchas otras. Luego tenemos procesamiento del lenguaje natural, que es otra de las áreas que hoy se está desarrollando rápidamente. Se centra básicamente en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Recordemos que los sistemas de procesamiento del lenguaje natural permiten a las máquinas entender, comprender, interpretar y generar el lenguaje humano. Se utilizan en los chatbots, asistentes virtuales, en el análisis de sentimientos y traducción automática. Tenemos luego la robótica inteligente, ¿cierto? Es la inteligencia artificial se combina con robots para permitirles interactuar, ojo, con el entorno. O sea, tenemos el sistema y tenemos el entorno, y realizar tareas complejas. Luego tenemos los sistemas de recomendación. Estos sistemas utilizan algoritmos de inteligencia artificial para analizar patrones en el comportamiento del usuario y ofrecer recomendaciones personalizadas, cosa que nosotros ya hemos experimentado, ¿cierto? Al hacer la búsqueda en Google, por ejemplo, ¿cierto? De ciertas cosas, y luego, pues, nos daban recomendaciones, dónde comprar, qué tienda y a cuál precio, ¿no? Y finalmente tenemos los sistemas expertos, que son programas que utilizan reglas y conocimientos específicos para resolver problemas de un dominio particular, especializado. Estos sistemas imitan el razonamiento humano en áreas especializadas, por ejemplo, como la medicina, hoy en día también en el derecho y, pues, en general en la ingeniería.
Entonces, inteligencia artificial, pues ahí tenemos básicamente la carcasa, ¿no? Lo que representa hoy en día como inteligencia artificial. Entonces, habíamos dicho que está el aprendizaje automático. Ahora, acá es muy importante hacer esta diferencia entre programación clásica, lo que usualmente hemos venido haciendo hasta pues, los años 80, 90, ¿no? Y podemos observar la diferencia entre la programación clásica y lo que es aprendizaje automático. En programación clásica, ojo, en entradas nosotros le vamos a dar las reglas por las cuales va a calcular y los datos. En la salida vamos a tener la respuesta. Esa es la programación clásica. Ahora, aprendizaje automática, en la entrada le damos datos y le damos respuestas. ¿Ok? Entonces, dentro de esa caja, el aprendizaje automático, lo que hacen los algoritmos es aprender. Y de ese aprendizaje nos arroja reglas, ¿no? O sea, patrones que nosotros pues empezamos a descubrir para casos que nosotros no sabíamos, ¿cierto? Y que muchas veces nos han ayudado a entender fenómenos que difícilmente pues nosotros hubiésemos llegado a esas, digamos, a esas conclusiones y no hubiésemos utilizado estos algoritmos de aprendizaje. Por ejemplo, acá, si tienen un conjunto de datos como acá, son 3 tipos de datos, sería muy complicado, utilizando pues, el cálculo habitual o estadística habitual, hacer esta categorización, ¿no? O sea, encontrar las 3 categorías sería un poco complicado porque así como están distribuidos los datos, pues ninguna función matemática que nosotros conozcamos, ¿cierto? Nos hubiese facilitado, digamos, eh, encontrar esta división, esta categorización. Entonces, este discernimiento, este algoritmo, pues es muy importante y hoy en día se utiliza para múltiples problemas que se tienen en la actualidad, en el ámbito social, económico, médico y demás. ¿Cómo se crean los modelos de aprendizaje automático? La construcción de un modelo, recordemos, va a ser un proceso iterativo. Comienza primero con la comprensión del problema y luego con la recopilación de datos relacionados con el dominio del problema. Luego estos datos se procesan, limpian y preparan para el modelado. Entonces, haciendo un esquema, aquí tenemos entonces, obtención de datos, preparación de datos, extrayendo características, ahí empiezan los algoritmos a entrenarse, ¿cierto? Y luego el propio modelo evalúa sus logros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una parte importante de inteligencia artificial radica en que todos los tipos de datos, ojo, datos, deben convertirse a formato numérico. Ojo, datos, al decir datos, no solamente nos referimos a esos datos que vienen ya numéricamente en tablas o con cualidades, ¿no? Colores, o preferencias, ¿cierto? También nos referimos a imágenes, ¿okay? Entonces, todos esos datos, ¿okay? Deben convertirse a formato numérico.
Y ahí es donde entran los matemáticos, los físicos, ¿cierto? A tallar, ¿no? Porque ellos siempre están, digamos, presentes en la inteligencia artificial. Entonces, convertir al formato numérico antes de introducirlos en el modelo de aprendizaje automático. Esto se hace, ojo, en la fase de extracción de características de la construcción del modelo de Machine Learning. Entonces, lo que en realidad hacemos entonces es aprender de los datos. Hay tres tipos de algoritmos de Machine Learning que de acuerdo a al nivel de retroalimentación que reciben estos algoritmos durante la fase de aprendizaje, lo podemos dividir en tres: aprendizaje no supervisado, cuando pues la retroalimentación es nula, ¿cierto? Aprendizaje reforzado, hay una retroalimentación parcial o retardada durante el entrenamiento, y el aprendizaje supervisado, cuando la retroalimentación es completa y pues, se puede fácilmente etiquetar las entradas, ¿cierto? Y las salidas a partir entonces de la retroalimentación. Entonces, la idea, pues, si uno va en orden de complejidad, entonces el aprendizaje no supervisado sería pues, más complejo. Luego está el aprendizaje profundo, que es otra parte importante de inteligencia artificial, que está basada justamente en redes neuronales. Para hacer una diferencia, ¿cierto? Acá tengo dos gráficos. El aprendizaje automático, ojo, aprendizaje automático clásico, imagínense. Si se tiene un objeto, ¿cierto? Y yo quiero saber acerca de las características de este objeto, de este sistema, entonces lo que hacemos con el aprendizaje automático es pues, extraer esas características con algoritmos, ¿cierto? El cual me va a permitir, por un lado, hacer una clasificación. Y al final, después de la clasificación, pues me arroja un resultado cualitativo. Mientras que en el aprendizaje profundo, fíjense, la extracción de características y los algoritmos de clasificación van a estar en las famosas capas, que se conocen así, capas neuronales, las cuales van a ejecutar secuencialmente, unas seguidas de otras, estas dos tareas, ¿no? La extracción y la clasificación, para que al final nos arroje pues este resultado. Ahora, lo más importante, recordemos, en la actualidad ustedes van a encontrar ya muchas universidades, tanto públicas como privadas, que ya están ofreciendo inteligencia artificial o ciencia de datos, ¿okay? Y muchas veces se pregunta, bueno, para tocar este tema de inteligencia artificial, ¿qué es lo que se necesita? Obviamente, lo que menos va a pensar, bueno, computación, ¿no? Y saber programar y todo eso. Pero la parte más esencial, más importante de inteligencia artificial radica en las matemáticas. ¿Okay? Si uno de verdad quiere aprender inteligencia artificial de una manera, pues, digamos, integral, no solamente la parte del, digamos, del tipeo, ¿no? O el manejo de softwares que ya están construidos, o sea, productos que ya están hechos y que, pues, básicamente nos dedicamos a manejar esos softwares. No a pensar, sino a manejar los softwares para ciertas tareas, ¿no? De recolección de datos, caracterización de datos, modelación, ¿cierto? Y darnos los resultados, ¿no? Cuando compramos una máquina, por ejemplo, que escanea, ¿no?
el cuerpo humano. O sea, la máquina en sí, vamos a decir que puede tener un costo de $500,000, ¿cierto? Para un hospital, pero el software, o sea, los algoritmos que están dentro de las máquinas que hoy en día ya se están utilizando, cuestan 2, 3, 4 millones de dólares fácilmente. O sea que eh, la verdadera, digamos, el verdadero costo real de aquellas máquinas ahora se encuentra en los algoritmos que están insertados dentro de las máquinas para realizar las mismas tareas que hacían antes. ¿Sí? Entonces, muy importante el papel de las matemáticas. Ahora bien, entonces, ¿qué parte de las matemáticas tengo? Más y cálculo. El cálculo incluye el análisis vectorial. ¿Okay? Probabilidades y, por último, estadística. Estos son los 4 pilares sobre los cuales la inteligencia artificial se cimienta. Entonces, aquí ustedes van a ver solo visualmente algunas aplicaciones, por ejemplo, la detección, ¿cierto?, de objetos. O sea, la computadora analiza las figuras y determina que es un automóvil o son transeúntes, o si hay lugar para cuadrarse. Esta tecnología ya hay acá en Lima, por si acaso. Y así nosotros podemos ver las aplicaciones en transporte público, en la salud, ¿cierto? Todas estas aplicaciones, obviamente, hoy en día ya lo tenemos a la mano. Algunos establecimientos, sean hospitales, clínicas, y hoy en día, entonces, ya podemos ver el potencial del mercado laboral. Entonces, de acá a unos 5 o 10 años, pues, todo va a estar en función de la inteligencia artificial. Entonces, la interfase, entonces, entre las matemáticas y la inteligencia artificial, ojo, y lo mismo se puede decir con la física, ofrece una amplia gama de oportunidades de investigación. Aquí vamos a mencionar algunas líneas de investigación, ¿cierto? En esta interfase, ¿no? Interfase de matemáticas y la inteligencia artificial. Tenemos entonces el aprendizaje automático y estadísticas. La relación entre el aprendizaje automático y la estadística es estrecha y mutuamente beneficiosa. La estadística proporciona, ojo, las herramientas y técnicas para comprender y modelar datos, mientras que el aprendizaje automático, y eso hay que recalcarlo, utiliza estos conocimientos estadísticos para construir modelos y algoritmos que puedan aprender y tomar decisiones basadas en datos. Ahora, el uso de estos métodos estadísticos en el aprendizaje automático es importantísimo para garantizar qué cosa, que pues los resultados sean confiables y la interpretación de los resultados sean pues los adecuados en una amplia gama de aplicaciones. Otra rama de la investigación es la optimización. Recordemos que la optimización es una disciplina esencial para abordar problemas de toma de decisiones en la vida real y mejorar la eficiencia en una variedad de campos. A medida que la tecnología avanza, los métodos de optimización y las técnicas de resolución de problemas continúan evolucionando para enfrentar desafíos cada vez más complejos que se nos presentan, ¿no?
En teoría de números y criptografía. La relación entre la teoría de números y la criptografía es fundamental para la seguridad de la información, especialmente en la era digital. Recordemos que la criptografía utiliza propiedades matemáticas de los números primos y otros conceptos de la teoría de números para garantizar que los datos estén protegidos y seguros durante la transmisión y el almacenamiento de estos. Por otro lado, la teoría de números sigue siendo una disciplina activa en la investigación con implicaciones importantes en la mejora de técnicas criptográficas y la seguridad de la información en general. Otra línea de la investigación que podemos mencionar acá es la geometría computacional, que es una disciplina, ojo, valga la redundancia, interdisciplinaria, que combina conceptos de matemáticas, informática y ciencias de la computación para abordar problemas geométricos en una amplia gama de aplicaciones prácticas. Ahora, estos avances que se han tenido en esta área, pues han tenido un impacto significativo en la tecnología y sobre todo en la automatización de tareas en los que se involucra datos geométricos. En el álgebra y teoría de grafos, la teoría de grafos es especialmente relevante en informática, ya que es esencial, ojo, en la representación y resolución de problemas que involucran relaciones y conexiones entre datos. Por otro lado, el álgebra proporciona herramientas matemáticas fundamentales para describir y resolver una amplia gama de problemas en matemáticas puras y aplicadas, así como en ciencias y tecnología. Entonces, ambas áreas, el álgebra y la teoría de grafos, tienen aplicaciones poderosas, ojo, en la resolución de problemas del mundo real y siguen siendo digamos, ramas muy activas en la investigación. Lógica matemática y demostración asistida por computadora. Recordemos que la lógica matemática y la demostración asistida por computadora son áreas de investigación y aplicación que utilizan informática ahora para ayudar en la formalización y sobre todo en la verificación de argumentos matemáticos. Estas disciplinas son fundamentales para garantizar la corrección, o sea, que son correctas las afirmaciones, los teoremas, lemas y la consistencia en las matemáticas y en otros campos también relacionados con estos. Entonces, la lógica matemática y la demostración asistida por computadora desempeñan un papel crucial, ¿cierto? Que me garantiza la precisión y la confiabilidad en estas disciplinas, ¿no? Las matemáticas. Y estas también continúan siendo áreas de investigación activa en la informática y las matemáticas. Otra área muy activa hoy en día, ¿cierto?, es el procesamiento simbólico. El procesamiento simbólico, sobre todo en imágenes, se refiere a la manipulación y análisis de imágenes, utilizando técnicas basadas en símbolos o información semántica, en lugar de solo valores numéricos. Esto implica, ojo, esto implica trabajar con información visual, que yo considero que es la primera forma de cómo nosotros aprendemos de la naturaleza. Al nacer, al ser pequeños nosotros hemos aprendido de esa manera el entorno, acerca del entorno. Y por alguna razón, ¿cierto?, ese tipo de aprendizaje la hemos ido, bueno, no nosotros, sino quienes nos enseñaban, nos han ido destruyendo para llegar a la escuela, colegio y bueno, finalmente llegar a la universidad, en donde
bueno, si bien es cierto, a diferencia de la escuela del colegio, en la universidad se puede, digamos, acceder a, a un aprendizaje más amplio que escuelas y colegios, porque escuelas y colegios, recordemos, estamos parametrizados. Entonces, recordemos que con información visual y de alto nivel, que ahora sí podemos tener a la mano, se pueden realizar tareas que involucran la comprensión del contenido de una imagen. Algunas de las aplicaciones y técnicas relacionadas con el procesamiento simbólico en imágenes incluyen, por ejemplo, el reconocimiento de objetos y patrones. Ojo, por parte del computador. La segmentación de imágenes, que es un área que hoy en día se está desarrollando con mucho ímpetu, que segmentación se refiere a dividir una imagen en regiones u objetos individuales. El procesamiento simbólico puede ayudar a definir los límites y segmentar objetos en función, ojo, en función de características visuales, que luego nos van a revelar ciertos patrones que nosotros éramos incapaces de observar de forma natural. Luego está la detección de características, reconocimiento de texto en imágenes, reconocimiento de rostros. Hoy en día en la facultad se tiene ese aparatito que a veces se malogra, ¿cierto? Reconocimiento de gestos y expresiones faciales, que está en pañales, pero que sí se está desarrollando. Luego está la realidad aumentada, restauración y mejora de imágenes, interpretación de escenas, análisis de contenido visual en un mar de datos, que simplemente para nosotros sería una tarea pues imposible. Luego está la teoría de juegos y optimización multiobjetivos. ¿Sí? La teoría de juegos y la optimización multiobjetivos son dos áreas interrelacionadas de las matemáticas y la toma de decisiones, que se utilizan para abordar problemas donde intervienen, ojo, eh, muchos o múltiples partes que están interesadas con objetivos múltiples. Y la gran tarea es optimizar para que esa interacción pues se dé de una manera correcta. Entonces ahí entra la teoría de juegos y la optimización multiobjetivo, así es que es conocido, y que sirven pues en situaciones en las que hay muchos interesados con diferentes objetivos, como la sociedad, y en el cual se tienen que tomar decisiones estratégicas. Luego está el modelado matemático y la simulación son herramientas esenciales en la ciencia, en la ingeniería, en la economía y en la medicina y muchas otras disciplinas también. Estas técnicas, ojo, que nos permiten comprender, en primer lugar, analizar y, lo más importante, predecir el comportamiento de sistemas complejos mediante la construcción de modelos matemáticos y su simulación computacional. Entonces, en conjunto, el modelado matemático y la simulación son herramientas poderosas para entender, analizar y tomar decisiones cuando se trata de sistemas complejos, dinámicos. Entonces, esto nos va a ayudar a reducir, ¿qué cosa? Riesgos, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones en una variedad de campos. El aprendizaje automático interpretativo, así es conocido, es un enfoque, ¿ok? Es un enfoque dentro del campo del aprendizaje automático que se centra, ojo, en la creación de modelos y algoritmos, que no solo hacen predicciones precisas, sino que también son interpretables y explicables.
Entonces ahí viene una suerte de cómo se logra interpretar, ¿cierto? O esa propiedad de interpretabilidad, que es muy importante, que permite a nosotros, los seres humanos, a comprender y confiar sobre todo en las decisiones que se toman, utilizando los modelos de aprendizaje automático, especialmente cuando se trata de aplicaciones críticas, como la atención médica, ¿cierto? La seguridad y otras ramas del quehacer humano. Entonces, el aprendizaje automático interpretativo hoy en día es una área en crecimiento en el campo del aprendizaje automático. La idea es buscar un equilibrio, digamos, entre la precisión y la interpretabilidad. No sé si así en español se pueda pronunciar eso, de los modelos, porque a veces tenemos modelos, ojo, los modelos nos dan resultados y a veces nosotros no entendemos. Y muchas veces no porque el modelo esté mal, sino porque nosotros todavía no alcanzamos el nivel de comprensión. Entonces, se trata de elaborar otro modelo que nos desmenuce y nos ayude a entender lo que los algoritmos nos han proporcionado como respuesta. Entonces, esto es particularmente importante en aplicaciones donde las decisiones basadas en modelos pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, sobre todo, y en la sociedad en general. Entonces, estas son solo algunas de las muchas áreas de investigación que combinan las matemáticas y la inteligencia artificial. La interacción entre ambas disciplinas puede conducir a avances, ojo, significativos en la resolución de problemas matemáticos complejos y en la automatización de procesos matemáticos. Con esto concluiría mi exposición. Entonces, si hubiese preguntas o ideas para conversar, por favor, estoy a su disposición. Pumayanqui creo que alzó la mano. Una consulta, doctor, con respecto a lo que es la ciencia de datos o la inteligencia artificial, actualmente se está empleando, por ejemplo, en campos como la astronomía o la astrofísica exactamente. En qué campos específicos se estaría implementando, digamos, esa parte de la ciencia de datos? Ok, en astronomía y en astrofísica, en cosmología también, porque recordemos que lo que nosotros tenemos a la mano son datos, ¿okay? Que ahora son, digamos, en grandes cantidades. Y recordemos que ahora los telescopios ya no son ópticos, antes solo teníamos telescopios ópticos, ¿okay? Ahora tenemos radiotelescopios. Entonces, el conjunto de datos que se tiene es muy grande y, digamos, nos falta, digamos, capacidad computacional para abarcar la integridad de todos esos datos. Entonces, lo que apenas estamos arañando y en los cuales nosotros sí o sí estamos utilizando eh, inteligencia artificial, nos han permitido descubrir cosas que normalmente nos hubiese tomado más tiempo. Por ejemplo, el descubrimiento de estructuras que no deberían existir, como los agujeros negros, 5 agujeros negros que se han
podido detectar, que supuestamente surgieron, creo que 300 millones o 400 millones después del Big Bang. ¿Okay? Cosa que no es normal. O sea, si la teoría del Big Bang es correcta, pues esas estructuras no deberían existir. Pero los datos están ahí. Eso, por ejemplo, eh, no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido estas herramientas de inteligencia artificial que básicamente se concentran en el procesamiento de los datos, en el entendimiento de los datos, en la extracción de patrones, ¿cierto? Que nosotros no podemos observar normalmente con los algoritmos clásicos que teníamos. Entonces, ahí hay una aplicación inherente, vamos a decir, hoy en día, que tiene que ser, digamos, necesario para entender la realidad que nosotros todavía no podemos entender y observar sobre todo. Porque hay cosas que pensábamos que ya estaban, digamos, construidas a partir del modelo del Big Bang, a partir del modelo estándar, ¿verdad? Pero que muchos fenómenos que contradicen estas teorías han ido apareciendo, que no tenían una explicación, hasta que pues empezaron a aparecer los datos y ya se está especulando, ¿cierto? Eh, en la posibilidad de construir nuevos modelos o hacer renacer modelos que nosotros lo habíamos desestimado como la teoría de las supercuerdas. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos a ir descubriendo, ojo, con la ayuda de inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial, sobre todo del deep learning, para entender los datos que tenemos a la mano. O sea, hay muchas características, muchos patrones que están detrás de esos datos y que nosotros no lo entendemos. Lo poco que hemos entendido lo hemos sacado al aire y fíjense el impacto que ha significado. O sea que hoy en día estamos, digamos, poniendo en tela de juicio algo que era ya establecido, como es el modelo del Big Bang. Cómo aparece, o sea, cómo surge el universo. Entonces, a ese nivel, ¿cierto? De digamos, de duda hemos llegado, ¿cierto? A que hay ciertas teorías que se consideraban ya estándares, vamos a decir así, hoy en día están en tela de juicio. Y eso implica que nosotros estamos a puertas de eh, encontrar una nueva física que todavía nosotros no sabemos, o no lo sabíamos o no sabemos todavía. Recuerden que física clásica está cimentada en las leyes de Newton. La cuántica, o sea, sus postulados. Así como nos ha enseñado la física, ¿cierto? Es muy probable que de acá a unos 10 o 15 años, pues, se reformule de tal manera que, pues, no exista incongruencias que hoy en día estamos observando. Y probablemente, pues, tengamos que adecuarnos, ¿no? Simplemente adecuarnos, adaptarnos, mejor dicho, adaptarnos a estos nuevos descubrimientos. ¿Qué se van a hacer? Ojo, a partir de la inteligencia artificial aplicada a los datos, ¿no? Que es la ciencia de datos.
Perfecto, doctor. Muchas gracias por la aclaración. Tenía entendido también que, bueno, digamos en la exposición estaba comentando algo acerca de la inteligencia fuerte. Eh, eh, Acerca de lo que es la inteligencia fuerte, específicamente, eh, bueno, por lo poco que tengo conocimiento, es algo a lo que todavía no se ha llegado, tengo entendido. O sea, se Correcto, presume que ChatGPT no, digamos, posiblemente era una inteligencia artificial fuerte, ¿no? Pero se dice en realidad que a ciencia cierta no es así. correcto, correcto. O sea, nosotros recién estamos arañando, vamos a decir, o sea, el bebé recién está gateando. ChatGPT es un bebé que recién está gateando. Y, pero ya el hecho mismo, ojo, el hecho mismo, el atrevimiento, ¿cierto? De haber soltado el ChatGPT ha implicado un vuelco total en la forma como observamos ahora el mundo real. ¿Okay? Entonces, imagínense entonces cuando se llegue a ese nivel, ¿no? La inteligencia artificial fuerte, en el que ya un chat GPT es equiparable a una mente, ¿no? Mente humana. Ah, correcto, doctor. Entonces, digamos, es como usted comenta, esa parte de ahorita de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Es, digamos, básicamente un inicio, ¿no? Correcto. Eh, por ende, hay un largo camino y digamos, está en germinación esa parte en la cual, digamos, la física también se puede abocar, como usted comenta, puede haber bastante modelos que vayan a ser de alguna manera superados, se podría decir, pues, ¿no? Con los nuevos procesos de datos que se estén dando con esta nueva rama, ¿no? Le quería consultar con respecto a lo que es la inteligencia artificial fuerte, que es como que una de las dudas más grandes que se me ha presentado. La inteligencia artificial fuerte, específicamente, es una inteligencia que ya está, digamos, acercándose a los procesos cognitivos de una persona, exactamente. Es algo parecido a ello? ¿O por qué se caracteriza con respecto a la otra, pues, ¿no? Así, o sea, lo que actualmente nosotros tenemos es, o sea, ya bien desarrollados, es la inteligencia artificial estrecha, como dice, estrecha o débil. Y la fuerte es, digamos, es cuando el, la inteligencia artificial va a ser capaz de imitar a un 100% la mente humana. Eso es lo que se considera como inteligencia artificial fuerte. Ahora, los chatbots, por ejemplo, chatbots, ojo, como el chat GPT, por ejemplo, es algo muy, muy conocido. En algunos aspectos que son meramente técnicos o básicos, ¿okay? Va a ser 100% eficaz, pero ya cuando tú vas solicitando algo muy particular o muy especializado, entonces tiene muchas limitaciones. Eso desde el punto de vista de los conocimientos. Eso recuerden que esa es una base de datos que lo tiene ahí en, en las máquinas. Pero cuando tú le preguntas al chat GPT, a ver, cuéntame un chiste, te va a contar chistes. Pero esos chistes están en la base de datos. Son a veces resultan muy interesantes, da risa, de verdad. Pero ya cuando tú vas haciendo preguntas un poco más, más humanas, entonces ahí tú empiezas a ver las limitaciones. ¿Me cuenta? Entonces, acá se podría hacer la prueba de Turing, no sé si usted conoce la prueba de Turing, este, radica en que tú pones eh,
digamos, dos sistemas en la computadora, uno manejado por una persona real, natural, o sea, y otro un programa artificial. Y ponemos a un tercer sistema que es una persona también, y esa persona hace preguntas, conversa con ambos sistemas. Obviamente esa persona no sabe quién es la persona y quién es el robot, ¿no? Vamos a decir así, o la inteligencia artificial. Entonces, si esa persona no puede distinguir, o sea, no puede distinguir quién es la persona y quién es el robot, entonces se puede decir que se está, o sea, que hemos llegado a ese nivel, o sea, a nivel de que eh, tanto el algoritmo como la persona, pues contestan o sea, con la misma respuestas, con los mismos sentimientos, ¿cierto? Y la persona que está conversando, obviamente, no se da cuenta quién es quién. Entonces, pero que no se confunda, ojo, que no se confunda con los chatbots que tienen las compañías que se encargan de hacer, por ejemplo, de contestar las incógnitas o cosas o quejas que pueda tener el usuario y se lo pone en un chatbot. Bueno, en Perú ya hay, creo, pero son muy incipientes, pero en habla inglés sí hay chatbots que están bien desarrollados, pero ojo, que están solamente desarrollados para contestar preguntas que están enmarcados dentro de un servicio específico, o sea, no es general. Entonces, obviamente, pues no les puedo decir exactamente en cuánto tiempo podamos llegar a ese nivel, pero llegar a ese nivel implica que pues la computadora puede tener, va a llegar a tener conciencia. Y el que tenga conciencia, eso implica que vamos a tener que preguntarnos qué cosa es la vida, ¿no? Vamos a llegar a ese nivel, ¿no? Porque, eh, fíjense, un ente sintético, o sea, artificial, que llegue a tener conciencia, pues eso, no sé qué implicancia pueda tener. Entonces, eso es una cosa abierta hoy en día. Claro, ¿no? Se tendría ya un gran debate si es que llegamos a ese punto en el cual como que la única diferencia que teníamos en sí, que es algo tan importante como la conciencia, ya se vea, o sea, básicamente se rompa, pues, ¿no? Ya no tendríamos, digamos, esa diferencia con respecto a las computadoras. Entonces, ya ahí entra un gran dilema. Perfecto, doctor, muchas gracias por las respuestas, por la exposición. No sé si por ahí otros compañeros quisieran consultarle o hacerle unas preguntas. Pues solamente para terminar, simplemente como información, por ejemplo, hoy en día se están desarrollando, pero todavía no es de acceso libre. No me acuerdo si es Michigan, la Universidad de Michigan, se está desarrollando un algoritmo eh, que observa, o sea, es como una cámara, ¿no? O sea, tiene su cámara y filma los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, hicieron un ejemplo con el péndulo. Entonces, el algoritmo no sabe la segunda ley de Newton. ¿Okay? Nunca le ha enseñado física al algoritmo, pero le dan a observar varios péndulos con diferentes longitudes, diferentes masas, ¿cierto? Y el algoritmo procesa esas imágenes y le han pedido, ¿no? Que formule, ¿no? Este, el patrón que siguen es el péndulo.
esos péndulos. Entonces, por el paper que leí, o sea, es sorprendente que una de las 4 respuestas que dio el algoritmo efectivamente coincidía con la segunda ley de Newton, o sea, con lo que pues usualmente nosotros caracterizamos ese fenómeno. Pero lo extraño es que el algoritmo ha soltado otras 2 o 3 versiones que se desconocen, porque, o sea, nosotros no sabemos qué tipo de leyes o principios ha utilizado para brindar ese tipo de respuestas. Entonces, como les digo, para mí eso fue bastante impactante, porque uno nace con Newton, ¿cierto? Es lo primero que nos enseña Newton. Y imagínense que les den otras leyes completamente diferentes que nunca se han enseñado en las universidades, menos en los colegios, y que caractericen el mismo movimiento, ¿no? O sea, el movimiento de un péndulo. Entonces, eso, por ejemplo, eso sí va a ser una cosa que pueda remover, digamos, los cimientos de ciencias fundamentales como la física. Así que imagino que no sé cuánto tiempo más pasará para que den a conocer los resultados específicos de esos experimentos que se están llevando a cabo. Ok, muchas gracias entonces por su atención, todos ustedes. Espero que sigan en esa senda, ¿no? De tratar de aventurarse a cosas nuevas que pueda en un futuro significar un vuelco en sus, o sea, un vuelco en sus aspiraciones, ya sea como físicos, como matemáticos. Va a ser muy importante que ustedes, pues, digamos, se vayan acostumbrando a estas nuevas herramientas, como es la inteligencia artificial.